Cuando hablamos de las figuras Pokémon de los años 90, casi todos pensamos en las pequeñas figuras Tommy, pero muy pocos saben que en 1997 la misma compañía lanzó una colección exclusiva para Japón, que hoy se ha convertido en una de las líneas más desconocidas de toda la franquicia. Eran figuras de vinil, mucho más grandes, con un estilo único y una presencia impresionante. Con el paso del tiempo quedaron prácticamente en el olvido, mientras otras colecciones se hacían famosas alrededor del mundo. Hoy vamos a descubrir la historia de Pokémon vinil y entender por qué sigue siendo una colección tan especial casi 30 años después. A diferencia de las clásicas figuras Tommy de apenas unos centímetros, esta colección apostó por algo completamente distinto. En lugar del plástico rígido que muchos recuerdan, estas figuras fueron fabricadas en vinil, un material muy popular en Japón por su ligereza, resistencia y por permitir acabados con mucha personalidad. Este tipo de figuras es conocido entre los coleccionistas como sofubi, una palabra japonesa derivada del inglés soft vinyl o vinil suave. Durante décadas, este material fue utilizado en Japón para fabricar figuras de personajes muy populares y en 1997 Tommy llevó ese mismo concepto al universo Pokémon con la línea Pokémon Vinil, una colección exclusiva para el mercado japonés. Con aproximadamente 13 centímetros de altura, estas figuras ofrecían una escala superior a las Tommy tradicional, permitiendo apreciar mucho mejor los detalles de cada personaje. Lo interesante es que Tommy no intentó reemplazar sus figuras clásicas. Esta línea nació para ofrecer una experiencia completamente distinta. Piezas más grandes, con una presencia mucho más imponente y un estilo que destacaba desde el primer vistazo. Y aunque Tommy pudo haber elegido decenas de Pokémon, decidió comenzar con personajes que ya se habían convertido en los grandes representantes de la franquicia. Y el recorrido no podía comenzar con otro Pokémon que no fuera Bulbasaur. Como uno de los 3 iniciales de Kanto, fue el primer compañero de millones de entrenadores. Tommy respetó su diseño clásico, pero el formato de vinil permitió darle mucho más volumen al cuerpo y al bulbo de su espalda, consiguiendo una figura que transmite perfectamente la esencia tranquila del personaje. Esta pieza tuvo un costo de $25. Después llegaba Charmander, el favorito de quienes siempre elegían el tipo fuego para comenzar su aventura. Su pose es sencilla, pero precisamente ahí está parte de su encanto. La llama de la cola cobra mucho más protagonismo en este formato, logrando una figura que resulta muy llamativa sin necesidad de recurrir a una postura exagerada. El costo de esta pieza fue de $20. Para completar el trío inicial aparecía Squirtle, uno de los Pokémon más carismáticos de toda la primera generación. El mayor tamaño permite apreciar mucho mejor la forma del caparazón y las proporciones del personaje, dando como resultado una pieza con una presencia muy distinta a las de las pequeñas figuras Tommy. El precio en el mercado de esta pieza es de $20 y una colección como esta simplemente no podía existir sin Pikachu. Para finales de los años 90 ya era la imagen de Pokémon en prácticamente todo el mundo. Su diseño clásico hace que sea una de esas figuras que cualquier fan reconoce al instante. El costo de esta figura es de $30 y como toda gran colección necesitaba una figura capaz de robarse las miradas. Tommy reservó ese papel para Charizard. Su tamaño, las alas completamente extendidas y la fuerza que transmite su postura hacen que sea para muchos coleccionistas la pieza más impresionante de toda la línea Pokémon vinil. Pero el verdadero atractivo de esta colección no estaba únicamente en los Pokémon elegidos, estaba en la forma en que Tommy decidió representarlo. Mientras la mayoría de sus figuras de la época cabían fácilmente en la palma de la mano, estas apostaban por un formato mucho más grande, lo que permitía apreciar mejor cada detalle
del diseño, desde la expresión de los personajes hasta las proporciones del cuerpo. Todo transmitía una sensación mucho más cercana a una pieza de exhibición que a una simple figura de bolsillo. El vinil también cambiaba por completo la experiencia. Era un material ligero, resistente y ligeramente flexible, muy diferente al plástico rígido de otras líneas de Tommy. Esa combinación hacía que las figuras tuvieran una personalidad propia y una presencia que destacaba desde el momento en que las colocabas en una vitrina. Quizá por eso, incluso después de tantos años, siguen sintiéndose diferentes. No intentaban competir con las figuras pequeñas, ofrecían una forma completamente distinta de disfrutar a los Pokémon de la primera generación. Al haber sido una colección exclusiva para Japón, estas figuras nunca tuvieron la distribución internacional que sí recibieron muchas otras líneas de Pokémon. Eso hizo que con el paso de los años fueran mucho menos comunes fuera del mercado japonés. Además, estamos hablando de piezas lanzadas en 1997, cuando Pokémon apenas comenzaba a convertirse en un fenómeno mundial. Muchas terminaron en manos de niños que simplemente jugaron con ellas, por lo que encontrar ejemplares bien conservados casi 3 décadas después se ha vuelto cada vez menos frecuente. Lo curioso es que muchísimos coleccionistas conocen perfectamente las pequeñas figuras Tommy. Una gran parte nunca supo que Pokémon vinil existió, y quizá esa sea la mayor prueba de lo diferente que fue una colección desde el principio, y quizá sea precisamente esa combinación de historia, exclusividad, nostalgia, la que mantiene viva esta colección después de tantos años. Hoy existen cientos de líneas de figuras Pokémon con materiales, tamaños y estilos para prácticamente cualquier tipo de coleccionista. Sin embargo, estas figuras ocupan un lugar especial porque pertenecen a una época en la que la franquicia todavía estaba construyendo su identidad. Quizá nunca fue la colección más famosa de la compañía, pero precisamente ahí radica parte de su encanto. Mientras otras líneas se hicieron populares alrededor del mundo, Pokémon vinil permaneció como un pequeño capítulo de la historia que solo algunos coleccionistas llegaron a conocer. Las pequeñas figuras Tommy siempre ocuparán un lugar muy especial en la historia de Pokémon, pero la próxima vez que veas una de ellas, recuerda que esa no fue la única historia que Tommy contó durante los años 90, porque el coleccionismo no consiste únicamente en reunir figuras, consiste en descubrir las historias que hay detrás de ellas, y casi 30 años después, Pokémon vinil sigue contando una que muy pocos conocían. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas 5 figuras Pokémon fue tu favorita? Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pikachu o Charizard. Cuéntamelo en los comentarios. Y si te gusta descubrir colecciones clásicas, curiosidades y piezas poco conocidas de la historia de Pokémon, suscríbete al canal porque esto apenas comienza. Nos vemos en el próximo capítulo.